Quicosis. Teníamos un fin de semana deportivo con lo de Italia, lo de Argentina, Wimbledon y el venezolano que logró 9 ponches de los Marlins de Florida. Y como noticia mala, bueno, la decisión del del tribunal, de seguirle juicio a Roland Carreño, cosa que me duele porque Roland debería estar libre. Ahora, hoy lunes arrancó la cosa complicada, porque detuvieron a Freddy Guevara y a Guaidó también le detuvieron el carro, parece que golpearon al chofer. Y yo dije, bueno, vamos a invitar a alguien que sepa de esto, ¿no? Y le pregunté a José Gregorio Correa, que lo vi hace rato. José Gregorio, voy a invitar a Rosa León, que es la vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior. Y me dice, esa es una señora bastante señora. Digo, sí, tú vas a ver. Y yo agarro y digo, bueno. Y cuando llego, Rosa León es una muchachita. Bueno, tiene cara de bebé. Mira, ahí está. No, bueno, se refieren seguramente a la diputada María León. No, yo creo que él lo hizo para Sí, burlarse de mí, claro. sí. Bueno. Ah, Gracias por esa invitación, Kiko. Gracias a tu espacio y saludos a la gente de Globovisión. Muchas gracias. no, gracias a ti por estar con nosotros. Rosa, fíjate, bueno, tú estás en la Comisión de Política Interior, eso te da un nivel de información que nos permite hablar sobre esto que está ocurriendo. Porque está la visita de la Unión Europea, que se reunió con todo el mundo, se reunió con Arreaza, con todo el mundo. Y esa comisión debe auspiciar la venida de la Unión Europea, que sería importante para el proceso electoral que viene, en este proceso de reinstitucionalización del país. Sin embargo, el fin de semana el presidente Maduro y la vicepresidenta señalaron que en los sucesos de Haití, donde murió el presidente y la esposa fue abalaceada, y en lo ocurrido con el Coqui, esta semana violenta, está detrás de eso Freddy Guevara. Freddy Guevara fue detenido hoy, pero está Guaidó y Leopoldo, es decir, Voluntad Popular. Bueno, detuvieron a Freddy Guevara, al chofer de Guaidó le dieron unos empujones, él le está denunciando maltrato, que lo están acoquinando, y todo esto lo pone a uno a pensar, porque está en medio del proceso de negociación, o sea, estas cosas. ¿Cómo lo ves tú? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué hay en el fondo de todo esto? Porque lo dicho por el presidente Maduro es muy duro. Está diciendo, bueno, que son estos líderes políticos los que están auspiciando estas situaciones. Bueno, en primer lugar, te digo, Kiko, que de acuerdo a la mesa de diálogo, hay una mesa de diálogo instalada en el país que incluso ha dado y ha invitado, ha convocado a la Unión Europea y a todas las partes en el mundo que tengan, que quieran venir a Venezuela y que quieran aportar efectivamente pues al diálogo político. Eso es un elemento que hay que tomar en cuenta porque esta situación que se presentó en Haití y que también se ha presentado en otros países, pero a nosotros nos ha pasado y había serias, digamos, el presidente ha venido develando pues también serios indicios de que personas como este señor Guaidó y Guevara y otros tantos que seguramente irán saliendo a la palestra estaban involucrados. Yo creo que no es nuevo, no es un secreto para nadie en este país de las acciones que han venido generando. No es la primera vez, recordemos en el 2019 el hecho del dron contra el propio presidente y bueno, fue una situación que la vivimos todos, ¿no? No podemos negar que desde hace muchos años hay una receta política que se ha venido o que se ha querido implementar y a la luz de los actos en conmemoración de los 200 años, tanto el 24 de junio como aquí recientemente el 5 de julio, pues habían informaciones de inteligencia que, por cierto, hicieron que el presidente no se hiciera tan presente en algunos eventos por su seguridad. Bueno, el presidente no puede estar explicando eso y fíjense cómo tanto lo que pasó en Haití como lo que está ocurriendo en Venezuela, bueno, tienen hechos que tienen conexiones. Yo creo que todavía falta por oír, creo que estos señores deben ser responsables ante la justicia. Yo creo que está tarde, pues. Yo lo digo como ciudadana, lo digo como venezolana, me parece que es tarde. O sea, me parece que la justicia ha debido actuar con mayor celeridad. Yo me sumo a las voces de los colegas, tanto diputados como no diputados del país, que acompañamos a la Revolución Bolivariana, acompañamos al presidente de la República, a nuestro presidente Nicolás Maduro. Me sumo a las voces de protesta en función de que creo que ha sido tarde. No,
no digo más, ¿no? Pero considero que hace tiempo ya aquí en Venezuela debe haber justicia, porque si nos ponemos a ubicarnos en el grado distinto, ¿no? O si nosotros nos ponemos en el lugar de lo que está pasando en otros espacios, para no mencionar ningún país, porque bueno, nosotros somos respetuosos de la soberanía y de los momentos políticos y los sistemas políticos del mundo, pero esto no ocurriría en otro país del mundo, pues concretamente. Las democracias y la justicia del mundo deben tener celeridad en la acción, llámese como se llame. Yo creo que había mora en eso. De todas maneras, aquí hay una mesa de negociación, una mesa de diálogo que está actuando de manera concreta. Hay actores que no son absolutamente, digamos, dignos, por ejemplo, digamos, de admirar ni nada de eso, pero creo que hay gente que quiere este país, que no nos quiere ver envueltos en una situación de guerra como la que puede estar ocurriendo ahorita en Haití, y que consideran que la vía tiene que ser democrática. Y bueno, hay una convocatoria de elecciones también, Kiko. Yo le haría un llamado a esos sectores que todavía están abrigando la esperanza de irse por un camino de agresiones o de terrorismo, como efectivamente lo han hecho, que bueno, mira, aquí está un proceso de elecciones. Sin embargo, seguimos escuchando de manera muy grave la convocatoria a la abstención, ¿no? Entonces, digo todo esto que a lo mejor te estoy haciendo una lluvia de ideas, pero es porque considero que la vía no puede ser una vía de la confrontación o una vía de un magnicidio, como se planteó, pues, en grado de frustración. Y bueno, esperemos pues que estas investigaciones lleguen al fondo, y que creo que nos interesa a todos, independientemente de la posición política que tengamos. Fíjate, desde el propio Miami y la revista Semana, la colombiana, tiene un informe sobre la situación de Haití. Hay una empresa manejada por un venezolano y un grupo de exmilitares colombianos que actuaron en el asesinato del presidente de este país. Ahora, el fondo, o sea, ¿de dónde vino eso? Está en proceso de investigación. Sin embargo, el gobierno señala que los Estados Unidos está detrás de todo eso. Por cierto, hay unas declaraciones de dirigentes de la oposición venezolana que señalaban que era Maduro el que estaba detrás de eso. Bueno, claro. Entonces, es un pimponeo. Bueno, ya se sabrá, porque sí, eso no va a pasar desapercibido. Lo cierto es que había una intriga, había una conspiración. Y luego el hecho del Coqui, fíjate, tiene tiempo el Coqui haciendo de la suya, y estos planes que se han apoderado de espacio. Y la gente de la oposición, sobre todo de la más radical, señala que eso tiene que ver con las zonas de paz, con el haber armado a sectores populares para defender la revolución, y ahora, bueno, resulta que están por la libre, pero tiene tiempo esto así. El Coqui no es un problema de 2 días. Ahora, ¿qué ocurre cuando estas bandas toman Caracas, la ciudad capital, se llevan por medio de todo el mundo, imponen su ley, y el Estado, ¿y qué pasa con el Estado de Derecho? Y además, ¿qué reflexión hay desde el oficialismo sobre este proceso? Bueno, ¿y cómo es que esto llegó hasta donde llegó? Sí, bueno, en primer lugar, lo del tema el análisis de la revista Semana. Nosotros también lo vivimos aquí en Venezuela. Aquí se contrató a una empresa norteamericana con unos ampones, con unos actores que iban a asesinar al presidente. Y eso lo develó el gobierno bolivariano, el gobierno venezolano. Bueno, no lo dijo la revista Semana, lamentablemente. Pero bueno, hoy vemos que la revista Semana lo dice en el caso de Haití. Hoy estamos viendo una acción. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo sí creo que aquí no debe haber pacto con ningún tipo de acción amponil, de ninguna manera. Nosotros somos gente seria. Cuando se dice que la revolución armó gente, eso no es verdad, Kiko. Aquí nosotros no armamos gente. Eso se ha dicho siempre con una línea discursiva asociando a los compañeros que están en la reserva bolivariana, que se estableció incluso como un quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para trabajar lo social, para trabajar lo territorial, incluso para acompañar a lo que son los procesos electorales en la custodia de los centros de votación, y eso lo hemos estado viendo. Quédate un momentico ahí, que ya la CIESENIA empezó a hacer corte y corte, y ya cuando está mejor el programa ya corta. No sé por qué. Ya regresamos, aquí en Suquicosi por Globovisión. Rosa León con nosotros. Yo entiendo, Rosa, que el coronavirus me tiene
maltrecho. La gente cree que es mentira, pero de verdad Sí, es el fecha. proceso de secuelas es muy Una duro y se me olvida secuela. todo y ando maluco, ay Dios Sí. mío. Pero volviendo al tema, fíjate, ¿te dio coronavirus? No, gracias a Dios que no. Pero tengo familiares que les ha dado. De hecho, perdí un hermano. Mi hermano Se te mayor murió lo tu perdí hermano. con COVID. Doloroso lo del Sí, coronavirus. muy doloroso. Fíjate, toda esta cosa noticiosa, las relaciones ciertas o falsas que hay entre sectores políticos y el COQUI, porque ambos denuncian la respuesta de Guaidó, de Freddy Guevara y de Leopoldo López cuando escucharon lo dicho por Delcy Rodríguez, por la vicepresidenta, fue decir, lo que tienen contacto con esos sectores son ustedes. Entonces, claro, si uno se pone a ver, eso es parte de lo que hemos vivido en el proceso de confrontación del país, uno y otro diciéndose, tú eres el culpable, tú eres el culpable. Se pimponeo. Pero lo ocurrido con la semana pasada con el COQUI es muy grave, Sí. porque el COQUI al final se está burlando del Estado, de la ley venezolana, de sus instituciones, de su Fuerza Armada, de su policía. Y hace recordar a Pablo Escobar Gaviria, esas cosas. Y claro, uno dice, bueno, como este señor delincuente, yo le digo señor porque están diciendo por ahí que Kiko es coqui. Así es la cosa. Sí, están diciendo los amigos míos. Y Te están invirtiendo tú el sabes que nombre. aquí para hacer chistes en cualquier situación. Pero lo cierto es que esta es una situación muy regular. Sí, Porque totalmente, si ciertamente totalmente. el gobierno habla de un Estado fuerte, de consolidar las instituciones, esto las pone en duda. Porque como es esto que unos delincuentes mejor armados que el gobierno, con armas sofisticadas, ponen en jaque la ciudad. Ahora, esto viene siendo denunciado. Aquí el padre Alfredo Infante de La Vega vino a varios programas denunciando que la situación de La Vega era perjudicial, sobre todo para los que no tienen nada que ver con el conflicto entre el gobierno, entre la justicia y los delincuentes, porque son las víctimas los que menos tienen que ver, los que agarran balas perdidas. Y eso, y a toda la gente del paraíso, de todas estas zonas cercanas, las tiene viviendo en un estado de miedo, de terror. ¿Por qué esto llegó hasta ahí? Que era la pregunta que te había Sí, dicho. bueno, yo creo que hubo un momento de la revolución donde se aplicaron eso que tú comentabas, lo de las canchas de paz. Era un encuentro social que establecía el ministerio del momento, era una política del Ministerio de Interior y Justicia, era un encuentro social con sectores de las comunidades. Eso no tiene nada que ver con esta situación que nosotros estamos viendo y que el gobierno ha actuado de manera contundente, porque quien estaba abordando y atacando a la banda del Coqui el fin de semana o la semana pasada no fue la oposición, fue el gobierno bolivariano con su poderío. Y bueno, ahí hay unos resultados, Kiko, incluso ahí hay unos resultados que creo que hay digamos, una preliminar de esos de resultados, ¿no? Tenemos que terminar de ver y está en desarrollo, digámoslo así. Quizás opinar al respecto en este momento todavía están cosas en desarrollo. Ahí entiendo procesos de investigación, hay inteligencia que el Estado debe desarrollar y además debe establecer responsabilidades también, vínculos que sí hay con grupos paramilitares, que hay con vínculos con grupos de alta criminalidad, como efectivamente pues lo sabemos. No solamente en la región capital, también en las zonas fronterizas del país. Recientemente, hace unos meses, pues ocurrió lo de la zona fronteriza con Apure. Así Y es. eso es parte de lo que hemos visto. ¿Qué creo que debemos nosotros apelar y abonar en cuanto al tema del diálogo? Y ahí a los actores que están presentes, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, con todo el equipo. Ahí hay un equipo de diputados y diputadas que de alguna manera hemos participado. Yo no soy directamente de esa comisión, pero hay algunos colegas, los acompañamos desde el Estado de Aragua y se instaló pues allí, hay unos encuentros con algunos sectores, con algunas, digamos, con algunos voceros opositores que no van a ser chavistas, Kiko, no, ni queremos que sean, cada quien tiene que tener la visión política que desee, pero no están acompañando ese tipo de aventuras que ya tenemos tiempo y que debe terminar ya. Debe terminar incluso en una fase que debe cerrar en fase de elecciones. Yo creo, como demócrata, como revolucionaria y como, digamos, impulsora de todo proceso electoral, en este momento, en los próximos días, debemos tener un proceso electoral bien hecho. Nosotros desde el partido estamos llevando a cabo unas elecciones Ya internas, vamos a hablar así de que cada elecciones partido debe internas. hacer lo mismo, ¿no? Considero que este es un buen llamado y debería terminarse ya esa aventura, ¿no? La aventura de tomar el poder por asalto. Ahora, yo no tengo claro, fíjate, algunas vinculaciones. Yo por lo menos podría poner la mano en la candela, yo sé que en la candela que Requesén no tenía nada que ver con los drones. No sé si los otros que están señalados lo tienen,
porque el caso de los drones ocurrió. Claro. Hay gente que se trata de hacerlo, no, eso ocurrió. Y además, hay que ver lo que significa que tú te montas una tarima, todo el alto militar, el presidente, y ven un bicho ahí y explote, ¿no? Es una señal muy dura, muy difícil. Porque aquí en Venezuela, por la confrontación, a mí me alegra cuando tú dices diálogo, paz, entendimiento, porque la confrontación comenzó con Chávez. Y Porque siempre hubo un desconocimiento. Mira, siempre se ha querido, Kiko, siempre con Chávez se quiso desconocer que había un modelo político y había un liderazgo político distinto. Y eso todavía, a 20 años, todavía hay sectores que no reconocen al presidente de la República, por favor. Y simplemente porque no les da la gana. ¿No es mejor que tú, en vez de llamar a la atención, tú ganes tu proceso electoral por voto? Eso es mejor. Yo no sé quién los asesora, de verdad que yo no entiendo cómo asesoran algunos sectores de la oposición aquí. Y yo considero, pues como te digo, nosotros hemos perdido elecciones y los hemos reconocido. Mira, yo fui, y discúlpame el yoísmo, ¿no? Pero yo fui una de las candidatas que en el 2015 perdió por 82 votos y saqué 15.950 votos nulos. Y yo fui a reconocer el triunfo, nos fuimos a quemar caucho, a quemar gente, a tirarle un poco de candela a la gente, como pasó en el 2017 en este país. O sea que si nos ponemos a ver la situación que tenemos nosotros que denunciar en el mundo es más grave que la que puede denunciar cualquier opositor, llámese como se llame. A nosotros aquí en el 2017 tuvimos una situación de sitio terrible, aquí en la ciudad capital, donde fue incendiado a la luz pública un señor por parecerse a un chavista. Y eso fue terrible, eso generó pues todo lo que sabemos, la constituyente y todo aquello. Entonces, yo creo, querido Kiko y queridos televidentes, que este es el momento para que la gente se encuentre Rosa, y deslinde. Kiko, discúlpame, tú dices lo de Requesén, yo no sería tan capaz de decir que meto las manos en la candela por alguien, porque hay gente vinculada, Kiko, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay personas que tienen que desvincularse. Los actores principales, bueno, yo me parece que está suficientemente conocido cómo están y dónde están, porque de paso no están ni en Venezuela. Algunos no están, o la mayoría no están ni en Venezuela. Y los que están en Venezuela, oye, que le den la cara a la justicia, no se cansan de entregar el país permanentemente con todo lo que nos ha pasado con las empresas internacionales, con la empresa Citgo, con la empresa petrolera. Todo eso es un hecho real, no lo estoy inventando yo. Entonces, es parte de la reflexión que ahorita debemos tener y bueno, nosotros seremos contundentes, seremos serios, exigiremos que haya justicia y que caiga quien caiga. Definitivamente yo creo que estamos en una etapa donde quienes estamos en algún puesto de representación popular, en este caso nosotros representamos al Poder Legislativo, cada uno de nosotros como ciudadanos también, tú como periodista, como parte de un medio de comunicación, pues nosotros necesitamos ya de vivir en paz. Y que la dinámica política se defina, y me gustó y comparto, quizás a algunos no les gustó, pero yo comparto la decisión del presidente, de que si en un espacio nosotros resultamos perdedores, no se designa un padrino político o un protector, fue que dijo el presidente, y así lo hemos hecho. Eso generó, en un momento dado, fue producto de una necesidad, porque donde se ganaba una gobernación de parte de la oposición, ahí se montaba un plan terrorismo, un plan de terrorismo, un plan de acción contra el presidente, incluso había un desconocimiento. Eso ya debe ser, entiendo, desde el punto de vista del diálogo, ya debe ser un acuerdo superado y debe haber un, bueno, perfecto, el que gane, por lo menos tienen que reconocer al presidente de la República y dejar la acción de terrorismo. Claro, pero fíjate, la política tiene sus tiempos. Sí. El corte, ok. Ya dije tiempo y salieron con la tijerita. Ya regresamos con Rosa para hablar. ¿Tú has oído la canción de Sandro Rosa, Rosa tan maravillosa? Claro, siempre me la han dedicado. ¿Te la han cantado? Siempre. Yo qué original. Ya regresamos. Sí, no, original. Rosa, fíjate, Rosa León con nosotros, diputada del PSOE. Rosa, en lo particular, el proceso de reflexión que yo he hecho, en el cual me incluyo, porque en muchas oportunidades me tocó ser muy radical, aun cuando nunca he creído en la violencia, desde hace rato, muchísimos años. Yo siempre he creído en las salidas electorales. Pero entramos en un proceso porque se llamó a la confrontación, en el cual nos dimos todos, ¿no? Sí. Y el presidente Chávez tiene sus responsabilidades y el gobierno de Maduro tiene sus responsabilidades y uno tiene que asumir las suyas también. Yo creo que
parte de lo que le ocurre al país tiene que ver con la oposición, con un discurso que se fue saliendo de foco. De contexto. Sí, convertimos el voto, que era nuestra herramienta, lo desprestigiamos y nos metimos por caminos que no tienen nada que ver con el pensamiento democrático. Sobre todo las salidas de fuerza. Hay gente que las defiende. Y no solo lo del dron, sino todo lo que tiene que ver con la operación Gedeón, que es una cosa horrorosa, que yo cuestiono. Pero en todo caso, esos errores son los que le da pie a Maduro a decir estos están involucrados, porque tiene un piso para decir eso. Sin embargo, yo que conozco a muchos de los indiciados, y por eso te dije que yo le creo mucho a Requesén, lo conozco bastante, no creo que él es un hombre de violencia, ni de esas cosas, pero mucha de la gente que predicó la abstención, la salida de fuerza, se está regresando. Vienen los Guanipas, está anunciado por ahí que están negociando para uno ser candidato en Caracas y uno en el Zulia. El del Zulia que se radicalizó bastante, se puso muy duro. Bueno, no aceptó la gobernación, la entregó porque lo querían poner a juramentársela en ANC y él no lo aceptó. Sí, pero hay sectores que, Américo de Gracia, que estaba en el discurso de la salida de fuerza, regresó hasta aquí, entendió lo que estaba pasando, como también lo hemos entendido mucho, que al final, cada uno con su responsabilidad, el gobierno tiene más porque es gobierno, pero al final todos junticos hemos contribuido a que el país esté en este grado de deterioro como está. Y uno pone el ejemplo de Haití para decir, mira, el barranco no tiene final. Correcto. Terrible. Sí, yo creo que el tiempo de la confrontación, que a Chávez le fue muy bien con eso, porque logró defender a las mayorías y ese es el segmento que votaba por él. Pero ya eso pasó, ahora tenemos coronavirus, una economía difícil. Fíjate, Tarela Isami dijo que en el mes de junio y en se iba a acabar las colas de la gasolina, y las colas de la gasolina no se han acabado. Pero no es un problema de Tarela Isami, porque yo no puedo jugar a que Tarela Isami le vaya mal y entonces quedarme contento con una cola metida todo el día. Ahora, tiene que haber un llamado y lo que me preocupa es que toda esta situación de enredo, de acusaciones, contrasta con los llamados a diálogo y con la presencia de la Unión Europea y con la idea de que reinstitucionalicemos el país para que por la vía del voto podamos salir de la crisis. Porque imagínate tu preso Freddy Guevara, eso obligará a Voluntad Popular, acusada de estar en estos incidentes, a radicalizarse. Y entonces es posible que AD, que Nuevo Tiempo, que Primera Justicia, que ya estaban haciendo los afiches, pongan en duda su participación electoral. Te recuerdo el periodo de Caldera, yo estaba joven cuando eso. Caldera, bueno, después que fue derrotada la insurrección armada de la izquierda de los años 60, abrió juego, pacificó el país y eso contribuyó muchísimo. Así bueno, si no hubiese sido por Caldera, Chávez no hubiera ganado las elecciones, sí, no solo por todo lo que tiene que ver con el 4F, sino por esa gesta que en muchos países, fíjate, en Sudáfrica bastaba con que tú reconocieras el daño que habías hecho para que te perdonaran. Las comisiones de la verdad, hay ejemplos de cómo sí, a través del perdón, del entendimiento, del respeto, correcto, tú logras estabilizar una sociedad. Pero aquí seguimos en una conflictividad permanente. Porque pareciera, Kiko, que cuando se está llegando a un nivel de encuentro, algo detona a ese encuentro. Sí, empiezan a sabotearlo. Sí, pareciera que es que, bueno, ya hubo una llamada telefónica, ya vamos a echar para atrás lo que se llegó. Yo creo que, bueno, ahí es parte de lo que ha pasado. Bueno, esta no es la primera mesa de diálogo que además se ha hecho, ¿no? Para mí es una de las mesas de diálogo que más resultados ha dado, sí me parece. Y yo lo felicito y creo y voy a apostar y apostamos todos a que funcione, ¿no? Porque nadie quiere seguir viviendo en una situación donde hay un bloqueo económico, donde usted no tiene capacidad de resolver su vida cotidiana, donde usted tiene además una pandemia y el recurso de esta república que fue entregado a través del sistema COVA fue también, digamos, apropiado indebidamente, yo lo diría así. Esperemos que todavía haya una reflexión. El presidente está haciendo llamado, bueno, seguimos nosotros atentos, pero eso no demuestra voluntad para querer destrancar un juego hacia Venezuela. Eso más bien por el contrario, lo que hace prende más las alarmas, esa situación en esos niveles y sobre todo en cuanto a que nos referimos a un tema colectivo de salud, porque aquí no tenemos coronavirus nada más los chavistas, es un tema de salud pública, una situación de necesidad lo que está pasando el país. Por lo tanto, nosotros sí seguimos apostando a ese diálogo en los actores. Nosotros los que acompañamos al presidente, que somos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, le damos toda la confianza al presidente para que él avance en el diálogo. Y bueno, ahí está el doctor Jorge Rodríguez por la Asamblea Nacional,
con todo el apoyo de nosotros como diputados y diputadas. Ahora, en concreto con respecto a esta vocería opositora, mira, yo considero que ellos deben exigirse un poco más, Kiko, porque elementos como esto que detonan la mesa y que quieren es implosionar los acuerdos que se están llegando, a los que se han llegado hasta los momentos, y tú decías, es verdad, mira, hay algunos factores que fueron bastante violentos o que acompañaron parte de la violencia que están actuando ahorita y que son candidatos, que es bueno. Y que cuando lleguen a ser gobernantes, si el elector favorece con su voto el día 21 de noviembre, que por cierto es mi cumpleaños, entonces ese día que ellos salgan electos, que puedan salir electos, bueno, que reconozcan al presidente, por cierto. Pase lo que pase. Así es. Entonces yo diría que, mira, la política es algo que va orientada en primer lugar a la responsabilidad de los actores, tanto de oposición o los revolucionarios. Y en ese sentido, nosotros que acompañamos a la revolución, estamos confiados a veces no nos gusta. Yo soy cónchale, no puede ser que este señor, y todos, pues, de alguna manera no nos gusta, pero asumimos la responsabilidad y decimos, el presidente está actuando de manera coherente en función de los acuerdos y están habiendo resultados. En el CNE se les está dando incluso autorización para el uso de las tarjetas, que no debería ser, pero que ahí está sobre la legalidad, porque ya quedaron, desde el punto de vista legal, quedaron, digamos, fuera digamos, del registro electoral. Bueno, pero sobre esa legalidad hay un acuerdo político nacional que todos respetamos en función de la paz, de la tranquilidad, del sosiego y bueno, sobre todo de la vida democrática. Y bueno, en ese sentido yo creo que es necesario que los actores que se sienten representados por estos señores y señoras, que le exijan a esos voceros a que su comportamiento definitivamente digamos, encauce ese accionar político. Por ejemplo, como electores o electoras de los últimos 5 años del periodo constitucional en la Asamblea Nacional, yo como ellos, yo me sentiría frustrada, porque una gente que no hizo ni una ley en la Asamblea Nacional, y lo digo con toda la propiedad, ¿qué hicieron en la Asamblea durante 5 años? Está bien decir que Maduro, etcétera, que no lo queremos, no reconocer a Maduro, y perdieron su tiempo. Que la Asamblea fue declarada en desacato. Sí, pero hasta eso, o sea, es parte de una situación política, una diatriba política, pero no hubo ni siquiera llevar a cabo un proyecto para una ley X, que tú convocaras a un pueblo, a un sector social, porque esa es la política. Si en la política no se convoca a un sector social para presentar una propuesta que vaya en beneficio de ese sector social, ¿qué política hicieron? Perdieron su tiempo. Entonces tú decías algo que es correcto, los tiempos políticos son perfectos, son adecuados, los usas, los aprovechas o no los aprovechas. Y cambian. Y cambian. Y cambian. Y te pasan factura. Mira, Rosa, y que no me cambie de canal, que es aquí. Vamos a corte y ya regresamos. Vamos con Rosa León. Rosa, fíjate, en Cuba, ayer, todo el mundo se quedó loco. Salió una gente a manifestar en distintas ciudades. Yo saqué unos sonidos de Santiago, pero en La Habana hubo manifestaciones fuertes. Y la gente gritaba, libertad, libertad, libertad. Eso es primera vez que ocurre en 62 años. El presidente Díaz-Canel habló en cadena nacional y dijo, llamó a los revolucionarios y en primera fila a los comunistas a caerles encima a defender el proceso. Y lo que se produjo después fue, bueno, confrontación con todo lo triste que eso arroja como resultado en detenidos, lesiones, etc. Pero lo significativo es que la gente tiene derecho a protestar. Fíjate que el presidente Biden llama al presidente Duque de Colombia sobre el caso de Venezuela y dice, mire, hay que estar pendiente de lo que está haciendo Maduro porque está abriendo juego. Pero le dice Biden a Duque, hay que garantizar el derecho a la protesta, porque en Colombia ese derecho no está garantizado. Biden se lo está diciendo. Y en el caso de Cuba, bueno, ¿qué de malo tiene protestar? Más bien que se proteste después de 60 años debería llamarnos a la reflexión, porque Díaz-Canel dice, es el imperio, son unos vendidos que están pagados. Cuando yo veo las manifestaciones, tú te diste cuenta que todo el mundo tenía celular. En la manifestación todo el mundo tenía celular. Sí, todo el mundo estaba filmando, había muchos para celulares. Saber que sí, para sacar eso para afuera. Entonces yo digo, y esto se convocó por ahí. Claro. O sea, bueno, los celulares son un instrumento para ti, para mí, para cualquiera. Y es obvio que en Cuba posibilitó esta protesta. ¿Cómo tuviste eso? Sí, bueno, en primer lugar,
era correcto, era lógico que el presidente Kiko iba a llamar a la gente, no a encimarse encima de aquel que está protestando, sino a defender la revolución, porque Pero es la no primera es- vez que se ven a la calle. está bien, pero ¿qué te parece que la receta se está cumpliendo en esta misma etapa? Hay una receta que está en proceso en contra de los gobiernos progresistas, para no decir los gobiernos revolucionarios, porque hay otros espacios donde ya van a empezar en Brasil, por ejemplo, porque en Brasil está Lula da Silva encaminado para próximamente, todo indica que pudiera ser de nuevo el presidente de la República. Entonces, es el juego de la derecha. Ellos tienen que hacer su juego. Bueno, la izquierda, en este caso de los países y en el caso de los hermanos cubanos, efectivamente, bueno, tienen su forma, digamos, no es una democracia que constituye, porque yo he estado en Cuba, ahí hay una democracia, bueno, la gente no sabe lo que pasa en Cuba hasta que no vaya. Nosotros convocamos gente para que vaya y verifique y estudie el modelo cubano. Mira, ahí la gente, nosotros estuvimos en la Asamblea Nacional Cubana y vimos el funcionamiento. Cualquier persona que va en un autobús, que maneja el autobús, forma parte de la Asamblea Nacional Cubana. Y bueno, es un modelo digno de estudio, bloqueado durante tantos años simplemente por no ser parte de la diatriba y de la acción del imperio norteamericano, Kiko. Es que la gente no tiene derecho a tener un modelo distinto. Eso es todo. Entonces, bueno, hay un grupo que ahorita están mostrando su postura. Bueno, yo creo que el gobierno, en este caso el gobierno cubano, con el que yo me solidarizo y el pueblo cubano con el que yo me solidarizo, porque mira, vaya qué solidaridad que ha tenido el gobierno de Cuba con Venezuela. Y desde siempre, desde que llegó la revolución bolivariana, el gobierno cubano ha sido responsable, solidario con nosotros y viceversa. No puedo yo opinar más allá porque son temas de la acción de un gobierno, de su pueblo, igual que lo tenemos nosotros. Pero sin duda es digno de revisar, es digno de verificar qué está ocurriendo allí, más allá de que alguien pueda protestar. Ahí ellos tienen instancias para la presentación de diferencias, muchas instancias. Cada comité local tiene una instancia para expresar lo que siente o no siente. El tema de la inseguridad, por ejemplo, ahí no hay inseguridad. Ahí no hay inseguridad. Ahí hay un pueblo estudiado completamente, hay una gente formada en cualquier ámbito. Pero es un pueblo bloqueado. No tienen derecho y lo aprueban permanentemente en la Unión, en las instancias internacionales, en este caso en la ONU recientemente, otra vez con solamente 3 votos, 2 negados y uno que se abstuvo, que fue Colombia. Y sin embargo, eso no le sirve a nadie, eso no le sirve al pueblo cubano, al gobierno cubano. Entonces, también es contextualizar, Kiko, la situación que vive ese país. Es que el mundo no va a pasar, van a pasar 50 años más y va a seguir ese pueblo cubano bloqueado. Nadie se va a poner las manos en el corazón. En este caso, ningún presidente de Estados Unidos se va a poner la mano en el corazón y va a decir, oye, vale, vamos algún día a liberar a esta gente, a permitirle a esta gente su libre comercio. Entonces, bueno, yo con todo respeto tengo mi posición clara en ello. Evidentemente, pues cualquier agresión que venga de quien venga, yo estaremos siempre en desacuerdo. No es el caso, definitivamente. Ahí hay una protesta y hay un pueblo mayoritariamente que defiende su modelo político. Que estemos de acuerdo o en desacuerdo, bueno, ese es el pueblo, ese es el modelo que tuvo que darse al pueblo, que generó hace tiempo con Fidel a la cabeza y que, bueno, simplemente no tienen derecho a una acción. Pero fíjate. A una libertad plena como la tenemos todo el mundo. En Nicaragua. Bueno, así como nosotros, pues. Igual damos nosotros en este momento, porque simplemente tenemos al presidente Nicolás Maduro. Primero tuvimos al comandante Chávez, hoy tenemos al presidente Nicolás Maduro, y no tenemos derecho a darnos un gobierno mayoritariamente. Además que la oposición, cada vez que convoca una abstención, bueno, ahí tenemos el resultado, y yo los provoco, y se los digo donde sea, porque no es el camino que ellos están tomando. Fíjate, Rosa. En Nicaragua hay también denuncias de detención de figuras, inclusive varios que iban a ser candidatos presidenciales. Y ciertamente estamos en geopolítica, derecha, izquierda, que son como perros y gatos. Dígame en Colombia. En Colombia. Más de 500 personas en un mes O asesinaron. No eran cualquier persona, eran los dirigentes de izquierda, Kiko. 6.000 personas asesinadas. Claro, y 70 las manifestaciones. Eso no puede ser. Pero cuando tú vas revisando el proceso revolucionario, te das cuenta que el ataque de lo que tú consideras, llamas la derecha, es que se violan los derechos humanos, que en estos países hay represión. Es más, la crítica más fuerte a Maduro es esa. Y se señala y se dice,
en todo proceso electoral y la geopolítica en Latinoamérica, e inclusive se lo dieron a Biden, que si tú llegas a ganar a cualquier líder progresista, izquierdoso, le dices, si tú llegas a ganar, vas a convertir este país en lo que Maduro convirtió a Venezuela. La revolución está bloqueada. Porque es una línea discursiva la revolución no internacional. tiene claro el concepto de libertad. Pero es que es una línea discursiva internacional desde que el comandante Chávez, yo recuerdo, cuando el comandante Chávez llegó a la presidencia de la República en el 98, yo que soy de La Victoria, todas las empresas internacionales agarraron bueno, despavoridas y se fueron. Yo vivo cerca de una zona industrial y conocemos todos en La Victoria. Y así lo hicieron en muchas partes del país. ¿Por qué? ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Qué ocurrió? Entonces, más allá de una línea de discurso político, también es lo que está ocurriendo en lo que se tilda Venezuela, y es eso. Cada quien agarra a Venezuela como el coco, el modelo venezolano no, porque entonces eso lo hemos construido ¿quiénes? Lo ha construido una gente que salió de aquí, que salió electa en el 2015, que nosotros dijimos que bueno, sí, ¿cómo se llama? Reconocimos esos resultados con algunas observaciones, pero inmediatamente fue desde la República Bolivariana, se autoproclamaron, Kiko, por favor. De verdad que es bien ignorante para no saber que en la Constitución Bolivariana esa figura no existió, Rosa, y lo siguen acompañando, Kiko, y siguen diciendo, pobrecito el hombre que lo acaban de sacar, le agarraron el chofer. Por favor, de verdad me parece, Rosa, Kiko, discúlpame, yo escucho eso y me parece una cosa dantesca, porque no estamos agarrando una balanza y estamos montando en una balanza con sus justas dimensiones. Mira, errores ha cometido la revolución, como yo decir que no, por supuesto, para tirar para arriba. Pero, ¿y la derecha no comete? O los factores opositores, tú dices que no es la derecha, bueno, de pronto hay de todo, porque ciertamente hay algunos factores que no son de derecha. Hay diversidad. Hay diversidad, bueno, Mira, Rosa, es probable. Tenemos que ir al corte, pero yo me refiero, y te lo dejo para cuando regresemos, es que el ataque a los procesos revolucionarios siempre es el mismo, es que violan los derechos humanos. Yo, siendo del partido de gobierno, de aquí allá donde sea, lo primero que haría es eso que está haciendo Maduro, pero lo hubiera hecho antes. Libertades plenas, no me meto con nadie, abro los procesos democráticos y profundizo la democracia a favor de la gente. Para que entonces esa no sea la argumento, pero siempre a todos los procesos los atacan por lo mismo. Nicolás Maduro ha convocado permanentemente al diálogo. Acuérdate de todas las instancias y todos los países y todos los presidentes que en hace más de 5 años, Rosa, Kiko, en su primera... Vamos para el corte. Vamos para el corte. Ok, ya regresamos. Fíjate, la izquierda en todos los lugares del mundo, en distintos procesos, recordemos que en Europa en los años 70-80 los partidos comunistas se quitaron el nombre, se pusieron Partido Socialista, se declararon socialdemócratas y llegaron al poder, por cierto. Sí. Mutaron porque lo que hizo que se cayera la Unión Soviética es que eso era muy feo, no había libertades públicas. Y los procesos revolucionarios, los que tenemos por aquí cerca, tienen problemas con las definiciones democráticas, no están claras. Y por ahí se les meten y los atacan. Sí. Yo te decía, bueno, si somos demócratas, que la gente decida. Porque aquí hubo también un momento en que uno no puede decir nada porque te salieron los círculos bolivarianos o grupos cercanos a la revolución que no querían que ni hablara. Ha sido un proceso muy duro. Por supuesto que la oposición ha cometido errores graves. La salida de fuerza como el planteamiento es un error grave, un error que hay que pedirle disculpas al país por eso, porque deterioramos el voto y nosotros somos civiles, nosotros no somos ejércitos ni militares para estar cayéndonos a plomo. Y luego, el que defiende la paz siempre gana, porque todo. Yo me acuerdo cuando Earle Herrera perdió a su esposa, que yo fui a visitarlo, yo lo abracé, y él me dijo, Kiko, nosotros también queremos paz. El pueblo venezolano quiere vivir bien. Claro. Oye, tiene muchas carestías, muchos problemas. Entonces estamos siempre debatiendo las mismas cosas, culpándonos, cuando la democracia, el voto, las instituciones serias, el respeto a la Constitución, son las salidas, no hay más. Y cuando la derecha también viola los derechos humanos. Bueno, pero como yo no soy de derecha, no tengo problema con eso. Pero por eso te decía, como me estás haciendo el análisis de la izquierda, es verdad, tienes toda la razón, o sea, ha sido un error no establecer bien claro que es una democracia, por favor. Mira, yo creo, Kiko, con toda propiedad te lo digo, yo tengo una responsabilidad de 22 años de elección popular.
no ha habido un proceso más democrático en Venezuela que el de la revolución. Mira, nosotros para todo hacemos una elección, para todo. Ya vamos por la elección número 25, aunque en estos días estaba corrigiendo el presidente que ya son 26, más las elecciones que hemos convocado en lo interno, tanto de Quinta República, que no fueron tantas las elecciones, pero más las del PSUV. Entonces, efectivamente, el tema de la violación de derechos humanos es una línea que se le acuña para criticar y para golpear, pues, digamos, a los gobiernos revolucionarios que asumimos, pues, como bandera a la izquierda. Sin embargo, también vemos como el Partido Comunista Venezolano, ahí está el amigo y compañero Oscar Figuera, bueno, tiene sus observaciones y tiene Ahora un están en tiempo, oposición. sí, tiene ya 2 procesos electorales no acompañando a la revolución con unas críticas que, bueno, con razón o sin razón, yo lo respeto, no las comparto, somos buenos amigos, somos incluso coterráneos de Aragua. Yo crecí viendo al Partido Comunista de Venezuela en el territorio donde yo me desenvolví y yo lamento mucho eso porque creo que, no sé, Rosa, no creo que se nos tengan está razón. acabando el tiempo. Te agradezco el debate porque yo creo que se puede debatir sin Sí, insultarse. claro que sí. El problema de las ideas. Pero cuéntame lo del proceso interno. 22.000 candidatos, dijo Diosdado, que se han inscrito, pero hay denuncias, hay peleas, hay Marina, la familia Chávez está tratando no con mucho afecto. Y me llamó la atención lo de Carabobo, porque Bielma Mora está acusando a la Cava de que puso un vampirito con los ojos hechos. Bueno, sí, es un Pero proceso a mí la interno. Cava me parece muy singular. Sí. Bueno, nosotros estamos dejando, eso es parte de la democracia interna. Fíjense que para los que están en este momento en las mesas de diálogo y que quieren incorporarse en los procesos electorales, bueno, aquí hay un ejemplo. Pasa de todo. Bueno, yo también soy candidata en Aragua a la gobernación, por ejemplo. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo es la cosa? Tienes que sacar más somos 10 mira, candidatos, más del hombres y 30% mujeres. para ir a una segunda, hacer una segunda parte, ¿no? No, ya nosotros fuimos al proceso de postulaciones El primer, internas, ajá. fue la primera fase donde resultamos elegidos y elegidas varios. Y bueno, esa es parte de la fiesta democrática. Ah, y luego viene ¿Ves? una segunda que es Y la luego decisiva. usted va a poder votar, Kiko. Aquí ¿Ah, usted sí? busque cuáles son los candidatos del PSUV y usted puede votar porque es con el red abierto. Es decir, toda la gente que tiene que está inscrito en el registro No electoral es permanente. solamente para los militantes del PSUV. No es para. Ya la parte donde fue para la militante ocurrió Ya el ocurrió. 27 de Ah, junio. ok. Ya, bueno, Entonces lo digo como ejemplo porque todos y todas que la gente nos postuló. Yo realmente no estaba buscando y no estaba aspirando a una candidatura, ya yo soy diputada, pero hay otros compañeros que sí están aspirando, que sí quieren irse a ser alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras. Y bueno, es el caso de Carabobo, es el caso de todo el país. Pues aquí en todo el país hay unos actores políticos, estamos algunos actores políticos en esta diatriba política. Para nosotros es una fiesta política, a pesar de que algunos compas lo agarran como diatriba. Ojalá que entiendan que esto es parte de la democracia interna. Ahí hay unos electores, tanto los de la Revolución Bolivariana como todo el registro electoral permanente. A lo mejor hay familias de algún candidato que no está en el PSUV y esa familia va a acompañar y va a apoyar a su familiar, a su candidato. Entonces, esto es democracia interna dentro del partido y el presidente pues nos ha dicho y el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, la dirección política nacional toda, lo que decidan las bases, ese candidato, esa candidata va a ser el candidato definitivo para el 21, pues. ¿Qué reflexión haces tú de las encuestas, las últimas, las que he visto, Consultores 21, Data Análisis, Varianza, que señalan que el liderazgo, todo el liderazgo, oposición y gobierno, tiene un altísimo rechazo, triplica el rechazo? Bueno, yo creo que es parte de lo que nos ha ocurrido. Mira, es duro hacer política. Yo creo que todos los actores, pero para nosotros los alcaldes, mira, los alcaldes, las alcaldesas, yo me solidarizo muchísimo con esos compañeros Todos los y los alcaldes del PSUV gobernadores. perdieron en el proceso. Porque es duro. ¿Quién va a gobernar? Y el propio presidente. ¿Cómo gobernar en medio de un bloqueo económico donde tú tienes una cantidad digamos, de necesidades en todos los sentidos, pero fundamentalmente los servicios públicos, y no tienes cómo resolvérselo? O sea, tú tienes un presupuesto muy recortadísimo y que además de eso se te evalúa, bueno, casi diario. Entonces, mira, la tarea de ser gobernante en Venezuela, yo no se la deseo a nadie, yo lo admiro, lo respeto, incluso lo acompaño, por eso, bueno, independientemente de las críticas que le podamos hacer a algún compañero gobernante, pues llámese alcalde, alcaldesa, o gobernadores y gobernadoras, yo creo que hay que ponerse en el lugar de esos compañeros, Kiko,
Y de hecho, aquí hay gobernantes opositores también. Allá en Nueva Esparta gobierna el gobernador de allá, Alfredo Díaz. Alfredo, y otros gobernantes que están en otros espacios, la del Táchira, La del Táchira señora va a del Táchira, primaria. ella misma está promoviendo bueno, ella está primaria. segura de su gestión, ella está segura que va a ganar su cosa. Así como yo he escuchado a otros que no están de acuerdo con las primarias de los señores Eso es verdad. opositores. Entonces, bueno, esto Rosa, es parte se nos de lo que acabó nos el viene. tiempo. Grato. Gracias a usted, conversar amigo Kiko, contigo. muchas gracias, gracias al equipo. Cuando veas a José Gregorio Correa le voy a decir, me engañaste, porque nada que ver con lo que él me dijo. Gracias, Rosa. Gracias, Seguimos muchas gracias. conversando. Seguro. Y con ustedes también, por supuesto, a través de Kikosis por Globovisión a las 5 y a las 10. No se lo pierdan.